Gama Medios presenta Técnicas de Duelo. Un consuelo para una pérdida. Conduce Giovanni Agudelo Mancera. ACL, ACOR, CPB. ¿Qué tal, amigos de la sala en la herida del tiempo.com? La gente que nos sigue en Gama Medios, que comprende las emisoras Gama Colombia, Gama Estéreo, Gama Vintage, el portal de noticias plumaindependiente.com y el canal de YouTube Giovanni Agudelo TVNet, la gente de Chocó 7 días, tanto el impreso como el digital, y todos los medios donde publican nuestros contenidos. Gracias por replicarlos, porque estamos de una u otra forma ayudando a estas personas, incluyendo a mi familia, que estamos pasando por una situación muy dolorosa. Quienes nos conocen, siguen nuestros contenidos, saben que el pasado 31 de octubre perdimos a nuestro hijo Giancarlo Agudelo Caviedes, de 23 años, víctima de un osteosarcoma muy agresivo. En homenaje a él, estamos haciendo este podcast Técnicas de Duelo. Un consuelo para una pérdida. Hemos entrevistado a Adriana Santa Cruz, periodista caleña que perdió uno de sus hijos, 15 añitos tenía. Evelyn, que no perdió uno ni dos, 3 hijos. Evelyn Gubert. También al maestro Bruno Díaz de Cali. También perdió uno de sus hijos. Sandra y Carlitos, protagonistas de una historia muy dura. Una enfermedad huérfana se llevó a uno de sus hijos muy pequeño. Ellos son colaboradores de la parroquia donde nosotros también servimos. La hermosa actriz y talentosa Aida Ramírez también perdió uno de sus hijos. María Clemencia Torres también. Y Marta Luz Amorocho, nuestra invitada del programa pasado, que perdió su hijo en ese atentado criminal que propiciaron las FARC, ese grupo narcoterrorista en el Club El Nogal. Y hoy tenemos a Úrsula Barbosa, una persona que también tuvo que pasar por esta dura experiencia de perder un hijo, pero ha sabido vivir ese duelo, lo ha gestionado bien y ahorita acompaña a las personas que pasan por esta difícil situación y ella nos va a contar toda su experiencia. La primera parte de este programa, Úrsula, como ya te lo dije off record, es que la persona invitada cuenta su experiencia, lo que quiera decir, como lo quiera decir, como lo quiera contar. La segunda parte, cómo ha gestionado ese duelo. Y la tercera parte, sobre todo tú, que acompañas tanto a las personas que han pasado por esta experiencia, cómo pueden sobreponerse, si es la palabra, a esta difícil situación. Gracias, Úrsula, por estar con nosotros. Hoy grabando día lunes 3 de marzo, 8:30 de la noche. Ha sacado un tiempo para brindarnos esta entrevista. Gracias, Úrsula, y cuéntanos en primera instancia esa experiencia tan difícil que tuviste que vivir. Hola Giovanni, y bueno, buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación y gracias por este espacio, ¿no? Porque creo que es súper valioso. No todo el mundo se atreve a hablar de la muerte y menos de la muerte de un hijo, ¿no? Así que gracias por abrir estas puertas que me parece súper importante. Bueno, mi vida cambió hace 14 años, ¿no? Con la muerte de Gabriel, mi segundo hijo. Pero yo siempre digo, cambió para bien, creo. Gabriel, como yo siempre dije, Gabriel abrió una parte abrió las puertas a un mundo que yo no conocía, ¿no? Que es el mundo de la muerte, el mundo del duelo, del acompañamiento. Abrió esas puertas para mí y hoy pues le estoy eternamente agradecida. No, nunca me imaginé que un evento tan doloroso podía transformar tanto, ¿no? a una persona, en este caso a mí, y también a las personas a las que acompaño en la asociación que fundé a raíz de la muerte de Gabriel, ¿no? Es increíble cómo, sí, cómo a veces no entendemos, ¿no? Esas situaciones que nos pone la vida al frente, pero bueno, eso, le estoy eternamente agradecida a mi hijo, que ahora dedicarme a lo que me dedico, a hacer lo que hago y tener como esta mirada tan diferente a la vida de la que tenía hace 14 años. Tu hijo estaba pequeño, no había un buen pronóstico y tú tienes unas frases
muy sabias. Una de ellas era pues que no ibas a soportar tenerlo en vida de pronto y postrado en una cama, entonces que estabas tranquila era porque el dolor de él desapareció, te endosó ese dolor a ti. Ujú. Entonces que era una Mm, manera como dejarlo ir de una forma un poco más tranquila si se quiere. ¿Cómo fue ese aprendizaje? Para uno entender, te le contaba a mi señora antes de la entrevista, le dije, Úrsula, pronunció esa palabra, esa frase tan bonita, y ella dijo, ¿cómo cada persona gestiona el dolor y cómo encuentra una explicación? ¿Cómo lograste hacerlo, Úrsula? Mira, la verdad, no, no sé, yo creo que yo acepté, no sé si muy rápido o en el momento en que mi hijo muere, yo creo que ahí me di cuenta de lo que estaba pasando. Creo que ahí yo entendí muchas cosas, o sea, fueron pocas horas en realidad las que Gabriel estuvo digamos, entre estar en la otra vida y en esta. Fueron, creo que, si mal no recuerdo, unas 4 o 5 horas, pero creo que esas 4 y 5 horas fueron para mí incluso mucho más difíciles que lo que vino después, que su muerte en sí. ¿Y por qué? Porque en ese momento a mí lo único que me rodeaba era incertidumbre. O sea, era la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, de no saber si Gabriel iba a despertar, si no iba a despertar, si iba a ser el mismo niño que era. Eh, yo no sé, mi mente siempre ha sido así y mi mente va más rápido de lo que yo quisiera. Entonces, en ese poco tiempo yo me imaginé, o sea, como que pude ver mi vida, o sea, y no solo la mía, sino la de Gabriel, si es que él, digamos, despertaba, ¿no? Y ya, de hecho, uno de los médicos, que era el pediatra de mis hijos, ya me había explicado lo que podría suceder si es que Gabriel despertaba, ¿no? Entonces yo decía, no, o sea, yo no quiero esa vida para mi hijo, no, de ninguna manera. Y era, como te digo, era una incertidumbre total. Pero cuando Gabriel muere, yo ya tenía una certeza. La muerte es una certeza, ¿no? La muerte es una certeza, y frente a una certeza yo creo que uno puede actuar y uno puede hacer. Frente a una incertidumbre no, porque no sabes hacia dónde ir ni qué hacer, pero frente a una certeza sí. Y yo creo ser una mujer que funciona en base a certezas. Entonces, cuando yo ya tenía la certeza de la muerte de mi hijo, fue obvio, no me quitó el dolor ni el sufrimiento que ya todos sabemos, los que han pasado por esa experiencia. No tengo que entrar en detalles de lo que es vivir la muerte de un hijo, pero digamos que el hecho de yo saber, ya está, mi hijo está en paz, mi hijo está bien, está libre de alguna forma, no va a volver, porque no va a volver, porque no hay nadie que haya vuelto de la muerte, entonces no va a regresar. Entonces ya con esa certeza yo creo que pude como que, ok, veo de acá en adelante, ¿qué voy a hacer ahora yo con este dolor? ¿No? Mi hijo ya está en paz, está libre. Ok, soy yo ahora la que tiene que lidiar El con el sufrimiento. dolor. Claro, y siendo yo una mujer adulta, dije, bueno, ok, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Entonces, creo que así fue. Algo también que me causó en cierta forma solidaridad porque lo viví fue la pelea con Dios. Cuando a mi hijo le ocurre lo que le ocurre, yo, servidor de la parroquia, le dije, pero ¿cómo así? Yo, servidor de la parroquia, mi señora también, tratamos de llevar una vida bien, dar un testimonio, y así me pagas porque uno lastimosamente es humano. Ahorita no, más metido estoy en el servicio con la parroquia y es una manera de sentirme, si se quiere, tranquilo. También Ujú. te pasó, Sí. explorando en documentos antes de entrevistarte. ¿Cómo fue esa situación y luego regresaste nuevamente a la fe, a una fe adulta y si se quiere con más discernimiento? De hecho, yo creo que nunca he sido una persona, nací en un hogar católico, digamos, y crecí bajo esa religión, y bueno, fui a un colegio católico y en fin, ¿no? Pero digamos que no puedo yo llamarme una persona practicante ni católica al 100%, porque no soy de ir a misa, nunca fui, o sea, nunca fui
digamos, de llevar una práctica religiosa constante. Sí fui y soy creyente, o sea, sí definitivamente creía en Dios, bueno, en la Virgen, pero no, o sea, mis creencias no estaban basadas en, en lo que yo realmente creía, sino más en lo que me habían dicho que yo tenía que creer, Ujú. ¿no? Entonces, claro, muere Gabriel y obviamente en esas que te digo 4 o 5 horas que él estuvo vivo, pues obviamente recé y le pedí a Dios y creo que todos lo hemos hecho, te cambio mi vida por la vida de mi hijo y en fin, ¿no? Obvio no me cumplió nada de lo que yo le pedí, entonces al no hacerlo Ujú. me molesté mucho, Claro, claro. me peleé muchísimo, pero me acerqué mucho a la Virgen. O sea, me alejé mucho de Dios, pero me acerqué muchísimo a la Virgen porque yo decía, ella me entiende. O sea, ella pasó por esto y Claro, ella conoce. sabe, ¿no? Exacto, entonces me acerqué mucho a ella, incluso yo nunca había rezado el rosario, o sea, bueno, sí, lo había rezado algún momento en el colegio, pero y me metí a un grupo de oración del rosario, empecé a ir a rezar el rosario, no lo hacía muy seguido, pero por ahí una vez al mes, conversaba mucho con ella. Sí, tuve, o sea, eso me gustó mucho porque me acerqué mucho a ella, ¿no? Pero luego ya empecé a entender o sea, yo misma decía, yo creo que la fe, y la fe no, o sea, no necesariamente en Dios, sino la fe en general, te ayuda mucho en los procesos de duelo. Es como, yo lo veía como que yo estaba en un pozo súper hondo y la fe es esa soga que te tiran de la cual tú te agarras para salir, ¿no? Entonces yo no me sentía que tenía esa fe, pero yo necesitaba agarrarme de algo, ¿no? Entonces, pero no me convencía lo que a mí me habían dicho en el colegio, mis papás o en fin, ¿no? Entonces yo ahí dije, no, yo tengo que empezar como o sea, ¿qué es lo que yo quiero creer? ¿No? O sea, ¿en qué Dios quiero creer yo? O sea, no en el Dios que me dice la Iglesia Católica, sino en el Dios, o sea, en un Dios que a mí me dé consuelo, me dé paz, me dé amor. Entonces empiezo yo a acercarme a no sé, o sea, es como un nuevo Dios, si que es el Dios de todos. Finalmente Dios es el mismo Dios para todos, ¿no? Pero digamos que teniendo como una relación más cercana con Él, ¿no? Con esta fuerza, con esta energía, con esta fuerza de amor, porque eso es lo que yo creo que es Dios finalmente, ¿no? Dios es todo, es luz, es energía, es amor, es universo, es todo, ¿no? Entonces, acercándome de repente de una forma no tan religiosa, sino más espiritual, ¿no? Hacia, hacia eso. Pero yo creo que, y de hecho, te lo puedo decir un poco con todas las personas que he acompañado en mi asociación y de forma particular, de forma personal, pues las personas de fe, eh, como que no te puedo decir que salimos más rápido, sino como que de repente el camino se hace un poco más llevadero, ¿no? Tener esa fe, ¿no? En lo que tú creas. No necesariamente tiene que ser Dios y el Dios católico, sino tener esa fe de que mi hijo, mi hija están bien, de que los voy a volver a ver, de que yo voy a estar bien, de que yo voy a poder salir de esto, ser una mejor persona. Y bueno, fe en todo, ¿no? Tú al comienzo pides ayuda a cierta persona y no de mala fe. La persona no estaba preparada para ayudarte. Estaba todavía gestionando su duelo. Vas a la Argentina, a una fundación, te gusta mucho cómo manejan el duelo allá. Tratas de implementarla en Colombia por alguna situación legal y no pudiste, pero como todo, las dificultades son oportunidades y lograste hacer tu propia, digamos, si se quiere, escuela de Ujú. acompañamiento. Lo segundo, lo de los mensajes, me impactó. Yo repito en todos los programas que no soy afortunado, no he podido recibir un mensaje de mi hijo y eso me tiene un poco frustrado. Teníamos un pacto que el que se fuera le comunicaba al otro dónde estaba y de qué manera. Un día se cayó un tablero de ajedrez solito, sin ninguna razón física,
para que se cayera. No había nadie más aquí, no estaba haciendo viento, no estaba abierta la puerta del balcón, no pasó el perro. Yo analicé todo el momento y este tablero de ajedrez tiene su historia porque él se lo prestó a un amigo y un año estuvo perdido y yo siempre le decía, por favor, tráeme ese tablero, que por un lado es ajedrez, por otro lado es parqués. Y finalmente llegó. Entonces yo no sé si fue un mensaje de decirme, mira, solamente tú y yo sabemos la historia de ese tablero. Podría ser. Y lo otro, yo mando las preguntas en combo, es ¿cómo lograste tú después ayudar a esas personas que en principio no de mala fe te negaron esa ayuda? O sea, al fin, bueno, es que fue todo un proceso. De hecho, bueno, la asociación que tú te refieres es, bueno, es Tanillay, que nació al año de la muerte de Gabriel, pero es en Perú. Yo soy peruana, pero vivo acá en Medellín hace 5 años. Entonces, yo creo que sí, como tú bien lo dijiste, o sea, esta persona pues no estaba lista para ayudar, no sé si para ayudar, creo que no, yo no quería que me ayuden, yo lo único que quería era que me digan, sí vas a poder, o sea, no te vas a morir, no te vas a morir, vas a estar bien, ¿no? Pero claro, o sea, si uno no ha trabajado su duelo, si uno no ha terminado de sanar, de procesarlo, pues obviamente juntarte con una persona que acaba de pasar por esto, lo único que va a hacer es abrir tus heridas nuevamente, ¿no? Correcto. Eso lo entendí, obvio, años después. Entonces, yo creo que eso, uno lo entiende, al final yo creo que todos los procesos son perfectos y yo creo que las cosas tuvieron que suceder así, porque tal vez si esta persona me ayudaba, Tanillay no existiría el día de hoy. Bueno, Porque yo hubiese recibido lo que en ese momento necesitaba. Como no lo recibí, yo misma lo creé para que los papás vengan a mí, o sea, y o sea, juntos nos ayudemos, ¿no? Porque era esta necesidad de estar con otra persona que había pasado por lo mismo, porque no es igual estar con una persona a la que se le murió su mamá o su papá o su hermano, sin desmerecer o sea, esas muertes, porque son muy dolorosas también. Pero yo quería que otra persona que había pasado por la muerte de su hijo, de su hija, me diga, vas a estar bien, ¿no? Y eso lo recibí en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Entonces decía, wow, ¿cómo no puedo abrir yo esto en Perú, ¿no? Finalmente, bueno, no se dio porque, repito, todo al final es perfecto sí. y nació Tanillay, ¿no? Y frente a las señales, yo siempre les digo a las personas, ¿no? Cuando recibas una señal, lo primero que tú sientas en tu corazón, eso es. Porque si ya metes la mente, ya no. Eso se fue. O sea, por ejemplo, se te cayó el tablero de ajedrez y en ese momento tú dijiste, es mi hijo, ya, quédate con eso. O sea, porque si no, uno empieza a pensar, no, es que mira, pasó esto porque estaba mal colocado. Entonces ya le metemos toda la explicación humana, por decirlo de alguna manera, y la magia se pierde. Qué bien. ¿No? Entonces para mí es así, o sea, a veces cuando yo, no sé, a mí me pasa mucho con su nombre, o sea, que escucho su nombre o leo su nombre o se me acerca una persona y se llama Gabriel o algo, entonces es como que lo primero que yo siento y digo, sí, eres tú, sí, ya está, y no, o sea, dejo mi mente que se quede a un lado, o sea, es como lo primero que uno siente con el corazón, eso es, y quedarse con eso, ¿no? Creo que todos recibimos señales, solo que a veces no estamos tan atentos. Mira que sí, tienes toda la razón, porque cuando cayó el tablero, yo dije, Tatao, se le decía Tatao porque él se llamaba Giancarlo, pero cuando pequeño no sabía decir su nombre y él decía Tatao, y así se quedó. Y como jugó fútbol, generalmente los brasileños tienen esos nombres corticos, así como muy musicales, y se lo dejamos así para que jugara fútbol. Yo dije, es Tatao, yo tenía la certeza que era él, y ya si vienen a explicarme lo que tú dices, no, ese es Tatao y listo. Bueno, volviendo a tu blog, muy leído, que ya se volvió libro, y también a esa fundación, cuéntanos cómo es el apoyo a las personas, porque es importante. Este podcast lo leen, lo escuchan, lo ven muchas personas, y pues
qué bueno poderles ayudar, cómo te pueden contactar, cómo es esa terapia o manejo, no sé la palabra correcta para que la gente pueda gestionar mejor el duelo. No sé si tienes que ver algo con el Grief Recovery, con ese tipo de cosas. Sí, yo de hecho llevé la certificación del Grief Recovery Method. En Tanillay funcionamos en base a grupos de ayuda mutua, ¿no? Porque creemos de que eso finalmente es lo que te sana, o sea, estar con otras personas que están pasando por una experiencia similar, porque nunca va a ser igual. O sea, todos los que estamos en los grupos hemos pasado por la muerte de un hijo, pero obviamente no lo vamos a vivir igual. Cada uno tiene su propia experiencia, ¿no? Entonces, los grupos de ayuda mutua en todos sentidos, en todas las experiencias de la vida ayudan, ¿no? Incluso, mira, el primer grupo de ayuda que se fundó hace no sé cuántos años fue el de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Mm. Y hasta el día de hoy sigue funcionando y con 100 mucho años, éxito, ¿no? 100 años están Sí. cumpliendo el maestro Bill. Ujú. Entonces, funciona porque eso te sana. O sea, tengo muchos papás que llegan a los grupos y dicen, ¿no? O sea, yo fui donde un psicólogo, fui donde un psiquiatra y no me ayudó, porque lo primero que yo le pregunté fue, ¿usted ha pasado por esto? ¿Se le ha muerto un hijo? Y no, te dicen no, entonces no me vas a poder ayudar. Para O sea, nada. me vas a poder hablar de la teoría, que ojo, la teoría es importante. Sí, ok, me vas a hablar de la teoría, pero yo quiero la experiencia. Yo quiero que una persona que ha pasado por esto me escuche, me hable, podamos compartir ideas, pensamientos, y es como el no sentirte solo, ¿no? El no sentirte sola, saber de que no eres la única a la que le pasa, porque uno piensa eso, solo a mí me pasa. Y mi historia es la más dolorosa y mi historia es la más terrible. Y de ahí ves otras historias, escuchas otras historias y dices, wow, lo mío no es tan terrible, ¿no? Entonces es como, suena un poco egoísta, pero es eso, es también como el no sentirte solo, el sentirte acompañado. Entonces, bueno, funcionamos como grupos de ayuda mutua. Eh, Todos los que participamos, pues somos papás, mamás que hemos pasado por la muerte de un hijo, de una hija, sin importar la edad que el hijo tenía, sin importar la causa de la muerte, sin importar la edad que nosotros tengamos, ni la religión, ni nada, ¿no? Es simplemente si tu hijo o tu hija murió, eres bienvenido, ¿no? Las reuniones son una vez por semana. Teníamos reuniones presenciales en Lima, pero a raíz de la pandemia, en realidad, yo creo que la pandemia nos dejó mucho bueno, o sea, muchas cosas buenas y también nos acostumbró A la a cosas, virtualidad. a la virtualidad. Entonces pasó que obviamente pasamos cuando empezó la pandemia pues a las reuniones virtuales y nos dimos cuenta que, wow, funciona súper bien. Regresamos a la presencialidad cuando se pudo en Perú y pues ya no funcionaba tan bien, iban muy pocos y más se conectaban virtual porque claro, es, ¿no? Y ya sea el tráfico, el frío en invierno, tantas cosas y bueno, me conecto desde mi casa. Así que ahora tenemos, las reuniones son virtuales y tenemos una reunión presencial al mes porque nos parece que la presencialidad es importante y no la queremos dejar. O sea, el estar con otro papá, mirarse a los ojos, darse un abrazo, darse la mano, yo creo que eso es sumamente sanador e importante. Entonces dijimos, ok, vamos a acomodarnos porque también sentimos que Tanillay se tenía que acomodar a las necesidades de los padres. Dijimos, ok, nos vamos a acomodar a la virtualidad, pero no vamos a dejar la presencialidad, ¿no? Entonces tenemos reuniones una vez al mes presenciales y reuniones semanales virtuales. Y en cuanto al libro y al blog, muy leído el blog, que de ahí se desprende el Mm, tema del libro. El ujú. título, lo puedes decir tú, ¿no te ha causado en cierta forma alguna molestia a la gente? Porque que la gente diga, esta persona sufrió esta experiencia y hace un libro con este título. Ujú. No, nunca, la verdad que nunca me han dicho nada del título. Al contrario, me han dicho que lindo, o sea, no, los comentarios han sido positivos. Pero yo sí siento que de alguna manera me gana el cielo, que mi hijo está ahí, entonces
me lo gané. Nos lo ganamos todos. Sí. A mí me encantó ese título porque yo no sé si lo que va a decir es correcto, pero cuando tú arrancaste el programa dijiste unas cosas tan puntuales con las que me identifico. Nos abrió la puerta para conocer otra forma de vida, el duelo siendo una situación tan fuerte, pues nos enseñó a vivir la vida de una mejor forma. De pronto sin ese duelo estaríamos en la vida poco encausados, como sin un rumbo, sin un entendimiento. Este dolor tan fuerte como que nos abre otra expectativa y la entrevistada anterior, Marta Luz Amorocho, dice, yo me dediqué al disfrute. Yo le dije, uy, esa palabra es muy fuerte, va a haber gente que te va a decir, pero ¿cómo hacía una mamá que le matan en el hogar un hijo? Me dediqué al disfrute. No sé si también en cierta forma a ti te han dicho, pero ¿cómo así? Me gané el cielo y estoy en esta situación. Lo que pasa es que eso, y justo lo hablábamos en la reunión de Taniyay de esta semana, o sea, em, vivimos nosotros mucho pensando en el que dirán, Es ¿no? En verdad. el que dirán y en lo que debería ser. Entonces, supuestamente lo que debería ser es una mamá en duelo, un papá en duelo, tiene que estar triste, tiene que estar, no sé, vestido con colores oscuros, tiene que aparentar, o sea, no puede sonreír, no puede estar feliz porque se le murió un hijo, porque se le murió una hija. Yo digo, ¿por qué? O sea, todo lo contrario, ¿no? Después de lo que hemos vivido, creo que tenemos más derecho de cualquiera de disfrutar de la vida, de ser felices y en honor a ellos también, ¿no? Entonces uno vive a veces con mucha culpa, ¿no? Porque es como, yo quiero disfrutar de la vida o yo quiero hacer esto y no lo hago porque no es lo correcto. Pero ¿quién ha dicho que no es lo correcto? O sea, ¿por qué nos dejamos juzgar por la sociedad cuando en realidad la sociedad no sabe acompañar a una persona en duelo? O sea, la sociedad no tiene idea qué hacer con una persona en duelo, entonces cree que la persona tiene que estar triste pues no puede rehacer su vida y tiene que llorar y si no llora, que porque no llora, o sea, todo el tiempo están como juzgando, ¿no? Cuando en realidad uno es libre de hacer y de sentirse como uno quiera, ¿no? Y finalmente vivir un duelo o haber pasado por la muerte de un hijo no nos condena a la infelicidad eterna, de ninguna manera, sino todo lo contrario, ¿no? Lo dijiste también en una de las entrevistas que estuvimos investigando algo que también me encantó. Tienes más hijos, tienes otras personas por quien vivir. Y los hijos ya están preparados para la muerte, porque la muerte los visitó. Yo, después de la muerte de mi hijo, me preocupo por algo que antes no me preocupaba. Es que ya murió mi hijo y uno cree, ya me blindé, ya pasé por lo más duro que me podía pasar a mí en la vida. Pero no, señor, todavía tengo dos hijos, una esposa, todavía voy a vivir de pronto un duelo igual o peor. Entonces uno no está blindado ni está protegido ni nadie le garantiza que es que uno ya está, mejor No. dicho, liberado de un duelo de eso, ¿cierto? Y tú dijiste, mis hijos ya han crecido con esa cercanía. No quiere decir que no duela cuando pase, tú lo dices ahí, Ujú. pero hay una preparación, una fortaleza, ¿es así? Sí, yo creo que los niños que crecen con la muerte son chicos diferentes, que tienen esta como sensibilidad al dolor humano, tienen esta fortaleza que otras personas que no han visto la muerte creo que no la tienen, ¿no? Hasta que no te pasa, no lo sabes, o sea, vives como en una burbuja y pues la burbuja de mis hijos se reventó. Mm, No, la de mi hijo se reventó a los 9 años, que es la edad que él tenía, y la de mi hija cuando nació. sí, Pues ella nació sin burbuja, por sí. decirlo de alguna manera. Este, y es muy natural que hablemos nosotros en la casa de la muerte, porque claro, o sea, nacieron, crecieron con la muerte en casa, ¿no? Y su mamá trabaja con la muerte todos los días. O sea, ellos saben lo que obviamente mi hijo ahora tiene 23, ¿no? Este, pero digamos que Leia, mi hija que tiene 14, ella sabe el trabajo de su mamá, sabe lo que yo hago, trabajo con la muerte todos los días de mi vida.
¿no? Entonces, y no es algo triste, ni feo, no, sino al contrario. O sea, entonces es ver a la muerte de una forma natural, y lo conversaba ayer con una amiga, hablábamos justamente de la muerte y decíamos, es la única certeza que tenemos en la Sí, vida, es la verdad. única certeza, y no queremos verla y no queremos hablar, y porque no, no me hables de eso, eso es feo, es triste, da mala suerte, la estás llamando. Este, entonces yo digo, imagínate, si yo trabajo con la muerte todos los días, o sea, ya estaría toda mi familia y hasta yo muerta, si hablamos de la muerte la llamamos, ¿no? Ya casi vivo. Sí, Úrsula, ya recogiendo la entrevista, no abusando de tu tiempo, de verdad, qué amabilidad, no, porque tranquilo. tienes de verdad muchas ocupaciones. Hay una pregunta que le hago a todos los invitados, pero pues los oyentes, televidentes y lectores siempre me hacen énfasis en eso. Ujú. Pareciera que no, yo creo que tengo la respuesta por lo que ya has hablado en el programa, pero en algún momento la culpa te visitó, porque es que la culpa también es algo que no deja vivir el duelo. Yo, sin tener una formación empíricamente, lo he hecho de tal manera. Yo digo, yo estuve todo el tiempo con él, si pequé fue por acción, no por omisión, yo no tenía el control de nada. Hay invitados. Aide nos decía, yo no soy un ser supremo para controlar médicos, quirófano, medicamento, enfermedad, todo. Lo tuyo fue algo intempestivo, un accidente del niño, pero en algún momento tú dijiste, hombre, me faltó darle más abrazos, más besos. Ayer, justo cuando se despidió, no fui muy amorosa, o sí, bueno, todas esas películas que uno se arma en la cabeza y no lo dejan sanar. ¿Te pasó? Me pasó sí, pero no por lo que a mí me hubiese gustado, o sea, porque haya sentido que no le di o que le debí dar más abrazos o más besos, no, porque creo que Gabriel, no sé si, yo creo que él siempre supo que se iba a ir antes de tiempo, yo creo que uno sabe y yo creo que él lo sabía, porque fue un niño que nunca durmió solo en sus casi 5 años, siempre durmió Sí. en mi cama conmigo y con mi esposo. Y era un niño que yo le di todo en vida, o sea, de verdad. Y no amo a mis hijos por igual, a los tres, pero Gabriel tenía algo y todo, o sea, no me arrepiento o sea, todo se lo di en vida y se lo dije hasta el último día de su vida. Obviamente la culpa viene después en el hecho que lo que hubiese podido yo hacer para supuestamente salvarlo, ¿no? O sea, lo que todos creo que sentimos esa culpa, o sea, eso pude haber hecho más, pude haber hecho las cosas diferentes, eh, pero felizmente me duró poco, porque entendí, o sea, yo misma dije, no, o sea, obviamente la Úrsula de hoy ve las cosas en retrospectiva y puedes decir, ah, mira, ya, ok, hubiese hecho esto, 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 de repente, ¿no? Pero dije, no, o sea, y yo misma me decía, hiciste lo que pudiste en ese momento, con el conocimiento que en ese momento tenías, con las herramientas que en ese momento tenías, hiciste lo que pudiste por tu hijo. Si hubieses podido hacer más, obvio lo hubieses hecho, pero no lo hice porque no había nada más que hacer, ¿no? Y otra cosa yendo al tema de las creencias nuevamente, yo creo que era su momento. O sea, por más de que yo hubiese hecho las cosas diferentes, de repente de llevarlo a otra clínica, Ujú. si hubiese, no sé, cualquier otra cosa, igual Gabriel se hubiese ido. Claro. Yo creo que nadie muere en la víspera. Qué bien. Era el momento de Gabriel. ¿No? Así, Y por más de que yo hubiese hecho lo que hubiese hecho, igual ese día a esa hora iba a morir, qué bien. creo yo. Puedo estar equivocada, pero es lo que yo creo. No, pues Úrsula, verte así, tan tranquila, tan convencida que él está en un mejor sitio, también nos ayuda a sanar a Ujú. nosotros, los que estamos pasando por esto, cómo se puede vivir nuevamente, cómo se puede servir, cómo se puede ayudar, cómo se puede digerir esto. Tú en esas entrevistas decías, bueno, o me muero o salgo adelante, fue lo primero que dijiste. Ujú. Y dijiste algo muy bonito, es que puede que no esté conmigo aquí físicamente, pero sigue conmigo todo el tiempo. Me Ujú. gustaría ya para cerrar, ¿cómo es esa conexión? Porque yo sí lo siento a él, yo en este apartamento
permanezco mucho tiempo solo a veces porque mi familia tiene otras actividades. Yo lo involucro a él. Bueno, Anito, voy a hacer esto, voy a hacer esta entrevista, voy a hacer este artículo, voy a escribir esto. No hablo con él porque una conversación es de doble vía, pero sí le hablo todo el tiempo. A Ujú, veces digo, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Pero es que yo siento la presencia de él. ujú. Es que sí, es que ellos están. O sea, tengo la absoluta certeza de que Gabriel sigue, y no solo Gabriel, tu hijo y todos los hijos todas las personas que nos están escuchando. O sea, ellos están, ¿no? E incluso yo decía, o sea, Gabriel está más conmigo que mis otros hijos. Por ejemplo, mi hijo mayor vive en Canadá, no vive acá conmigo. Leia, bueno, se va al colegio. En cambio, Gabriel está conmigo todo el tiempo y me acompaña a todos lados, así como tú. Yo también le hablo. em, Él murió hace 14 años y no ha habido una sola noche en estos 14 años que yo no haya hablado con él. Normalmente, en el momento que yo me conecto con Gabriel es antes de dormir. O sea, siempre, todas las noches. O sea, de verdad creo que no ha habido una sola noche en 14 años que yo no haya hablado con Gabriel, o pensado en él, algo, porque es justo antes de dormir que yo como que me conecto, ¿no? Y en el día también. O sea, Gabriel está presente. O sea, nuestros hijos son presente, ¿no? Yo siempre digo, mi hijo se llama Gabriel, no digo se llamaba, porque él se llama Gabriel, porque él sigue presente, él está. Más este domingo cumpliría, ¿no? 19 años, su cumpleaños. Entonces, y siempre está. O sea, y está presente en mis otros hijos, en mi casa, siempre, ¿no? Y como digo, yo tengo 3 hijos y voy a tener 3 hijos toda la vida, ¿no? Y él es presente, no porque no esté físicamente, dejó de ser, él es, ¿no? Aquí nos pasa algo, Úrsula, cuando pedimos un domicilio o algo, lo seguimos contando. Siempre siguen llegando 5 cositas y no, pero ¿cómo así no está datado? No, todavía lo involucramos hasta en Sí, eso, domicilio. eso pasa al inicio. Me pasaba a mí, por ejemplo, cuando íbamos a un restaurante, no sé, claro, Ley era bebé, pero siempre era como mesa para 4, ¿no? Entonces ya era como, ya no somos 4, somos 3. O sea, seguimos siendo 4 en ese momento, pero digamos que físicamente ya no, somos una familia no, somos 5, digamos, pero ahora somos 4, ¿no? Entonces, sí, pero ellos están. O sea, es solo su ausencia física, ¿no? Porque su amor, su energía, su presencia, sigue, sigue. La pregunta final, ahora sí, de Ujú, verdad, no quiere decir que porque has gestionado el duelo y ayudas y acompañas y ya tienes una lectura mejor de lo que pasó y dijiste, es que era una Úrsula antes y ahorita soy otra y las circunstancias son diferentes, nunca somos la misma persona, hemos ujú, cambiado y todo. Hay algo que pienso, de todas maneras te visita la nostalgia, en algunos momentos la tristeza, no sé, y te lo permites en algún momento extrañarlo, llorarlo, alguna situación como el cumpleaños que va a venir, ¿cierto? ujú, Y ujú. situaciones de esas yo pienso que hay que permitírselas. Por supuesto, totalmente. O sea, justo hoy día lo sentí como su ausencia como más, no sé, más presente, ¿no? Porque es una ausencia presente. Entonces, justo hoy, como que sentí como ese huequito en el corazón más profundo, ¿no? Pero sí, por supuesto. O sea, uno puede decir, no, pero ya pasaron 14 años, pero a veces siento que pasaron 20 y a veces siento que pasó un minuto. O sea, que fue ayer. O sea, ayer que lo tenía conmigo y ya no. A veces sí siento que, como te digo, que pasaron 100 años, ¿no? O que incluso digo, wow, o sea, pasó realmente. O sea, realmente existió Gabriel. O sea, el tiempo es tan relativo en el duelo, ¿no? Y sí, por supuesto que todavía lloro. O sea, no lloro obviamente todos los días ni todos los meses, pero sí, obvio, me hace falta, lo extraño. Sí, pienso mucho en cómo sería mi familia con él, ¿no? Cómo sería la relación de él con sus hermanos. Eh, Cuando me enteré que Gabriel era hombre, me acuerdo que yo pensaba y soñaba mucho
con salir yo con mis dos hijos hombres a almorzar, ¿no? A hacer algo, ¿no? Porque es como mis dos hijos hombres grandes, me los imaginaba. Y bueno, nunca se dio, pero, o sea, adultos, ¿no? Porque claro, sí he salido con los dos pequeñitos, pero como ya adultos, ¿no? Cuidándome ellos a mí. Y no me acuerdo, unas semanas estaba yo en un restaurante y veo a esta mamá con sus dos hijos hombres almorzando. Y sí, me puse a llorar, se me cayeron unas lágrimas, o sea, porque era como, yo quería eso, no se dio, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, y como tú dices, hay que permitírnoslo, hay que llorar, hay que sentir, o sea, sí, tiene que ser, o sea, son nuestros hijos, o sea, ¿cómo no llorarlos? O sea, ¿cómo no extrañarlos? Los vamos a extrañar toda la vida. Hasta que nos muramos, decía Toda Adriana la vida. Santa Cruz, la primera invitada que tuvimos acá. Úrsula, pues de verdad, qué aprendizaje hoy, porque no solamente con tu testimonio, con tu experiencia, sino también el verte. Eso le da a uno moral, decir, bueno, ella ya lleva unos años, yo llevo 4 meses, cumplió ayer, Mm, y tú mm, dijiste algo, esto sí pasó, no pasó, fue una película. Sí. Yo a veces no digo, no, esto no. Mira, es algo, pues a quien estoy diciendo, tú lo sabes mejor que nadie, pero para nuestros oyentes, televidentes y lectores, momentos en que yo no estoy seguro si eso pasó. Sí, total. Obviamente, pues cuando voy a su cuarto veo que sí pasó, Mm, sobre todo Claro. cuando me meto a ese cuarto hay fútbol, era lo que más Mm, compartíamos y ahora me tocaba los partidos solo. Sin embargo, yo estoy en un gol y lo canto con él. Siempre y cuando Claro. no sea del equipo contrario, porque él era del Barcelona y yo soy del Real, pero Ah, cuando ok. jugaba Santa Fe o la selección Colombia, pues al unísono Claro. cantábamos el gol. No, y me Mm. pasa que gana el Barcelona y voy y le digo, bueno, ganaste, manito, listo, va a venir la revancha. Sí. No sé, son esas terapias que uno como padre ignorante en el duelo comienza a gestionar. De pronto sirven, de Mm. pronto no. Úrsula. Sí, claro, yo creo que uno siempre tiene que hacer lo que a uno le haga bien. Sí. Eso es, lo que a ti te haga bien. Úrsula, un mensaje final para la gente que nos vio, nos escuchó, nos leyó, porque yo pienso que el aprendizaje, no quiero hablar que cada invitado es mejor que el otro, porque cada invitado cuenta su experiencia y cómo ha Ujú. gestionado el duelo. Pero es que hoy fue como un resumen increíble de conceptos y de situaciones. ¿Qué les dirías al final? Que no pierdan la fe o sea, en uno mismo, en que sí vamos a estar bien, sí se puede volver a ser feliz. Obviamente cada uno a su tiempo, viviendo cada uno su propio proceso, que no tienen que ser fuertes, que no le tienen que demostrar a nadie que uno es fuerte, que hay que llorar, que hay que sentir. El duelo se vive desde el corazón, no se vive desde la mente. Entonces, el duelo es para sentir, para llorar, para, sí, para extrañar, ¿no? Y cuando entra la mente, ya como que lo malogra todo, hay que sentir, hay que buscar ayuda. Yo creo que es importante rodearse de personas que han pasado por lo mismo, por una experiencia similar, ¿no? A veces uno dice, no, yo puedo solo, yo puedo sola. Sí, de repente sí, pero este camino con compañeros de camino lo hace más llevadero, ¿no? Y que no duden nunca, jamás, de que nuestros hijos están y que nos escuchan y que están. O sea, es que sí, están. No dudemos nunca, nunca, nunca de eso. Y que los vamos a volver a ver cuando a nosotros nos toque morir. Ya vieron Ujú. ustedes, amigos televidentes, este cierre tan bonito de Úrsula. Los hijos están, seguro que están con nosotros, no Sí, los hemos total. perdido del todo. Ujú. Gracias, amigos de la Sala en Arida, del tiempo.com, la gente que nos sigue en Gama Medios, las emisoras Gama Vintage, Gama Estéreo, Gama Colombia, el portal de noticias promoindependiente.com, el canal de YouTube Giovanni Agudelo TVNet, la gente de Choco 7 días, el impreso y el digital, y todos los medios que replican estos contenidos de verdad nos ayudan para sanar muchas personas. La próxima semana más técnicas de duelo, un consuelo para una pérdida. Giovanni Agudelo Mancera, de la Asociación Colombiana de Locutores, Asociación Colombiana de Redactores Deportivos y del Círculo de Periodistas de Bogotá, les da las gracias. Gama Medios presentó Técnicas de Duelo, un consuelo para una pérdida, con Giovanni Agudelo Mancera, ACL, ACORD,
CPB,